En mayo de 1561, Felipe II había establecido Madrid como capital permanente de la corte. El 10 de enero de 1601, solo 40 años después, su hijo Felipe III ordenaba su traslado a Valladolid. ¿Qué provocó una determinación de tal calado, con el consiguiente desplazamiento de miles de personas y un ingente tráfico de recursos de una ciudad a otra? Fueron varios los argumentos que se dieron. Sin embargo, la causa principal de la resolución tiene nombre y apellidos: Francisco de Sandoval y Rojas, el duque de Lerma. Nacido en Tordesillas en 1553 de familia noble, pero sin gran influencia en la corte, sus extraordinarias cualidades sociales facilitaron su vertiginosa escalada hasta la cumbre del poder. Su carrera comenzó como menino del príncipe Carlos, hijo de Felipe II. Su paso a ser gentilhombre de cámara del príncipe Felipe determinará su influjo sobre este. En 1598 aquel príncipe al que servía se convertiría en el rey Felipe III, quien un año después le nombraría duque de Lerma. A partir de entonces su poder iba a ser inconmensurable. Cuando se anuncia el traslado de la corte a Valladolid, se asegura que con él se desea activar la economía del norte de Castilla y alejarse de la insalubridad e inseguridad de Madrid. Sin embargo, había algo más profundo en ese movimiento. El duque de Lerma, impulsor principal del traslado, buscaba desvincular al rey de influencias que resultaban lesivas para sus intereses. Entre todas ellas destacaba la de la abuela del monarca, María de Austria, siempre vigilante de los tejemanejes urdidos por Sandoval. Desde su refugio en el convento de las Descalzas Reales de Madrid, los consejos de la anciana eran escuchados con atención por su nieto, y estos no eran nada beneficiosos para el duque. Llevando la corte a Valladolid, el poder sobre Felipe III se difuminaba notablemente. El país asistía estupefacto a lo que muchos consideraban un simple capricho. En su historia de los sucesos y de las casas notables que han acaecido en España y otras naciones desde el año 1584 hasta el año 1603, el cronista Fray Jerónimo de Sepúlveda era uno de los que mostraba su extrañeza. Nadie entendía que Felipe III dejara tantas recreaciones y casas de placer como tiene en Madrid y sus alrededores, y se vaya donde no tiene nada, ni donde tener un rato de entretenimiento ninguno, ni muchas lenguas a la redonda. Pero el carisma, la capacidad manipuladora de Francisco de Sandoval y su ambición aniquilaron todas las barreras. Entre dichos obstáculos existían algunos tan funcionales como que la familia real no contara siquiera con un palacio propio para residir en Valladolid. De eso también se iba a aprovechar el duque. En 1600 había comprado un imponente palacio por alrededor de 30 millones de balavedís. Apenas un año después se lo vendió al rey por más del doble. No fue el único beneficio que logró. En los meses anteriores al traslado había adquirido numerosos inmuebles en Valladolid, convirtiéndose en el propietario al que muchos debían acudir si deseaban acompañar a los reyes en su desplazamiento. Y no eran pocos los que iban a hacerlo. En torno a 15.000 personas se asentaron en Valladolid en los primeros meses de 1601. La ciudad pronto se vio superpoblada, con sus infraestructuras colapsadas. La riqueza de Francisco de Sandoval, por su parte, crecía exponencialmente. Pese a la aparente precipitación del anuncio, los rumores sobre el traslado llevaban tiempo escuchándose en Madrid. Ya en enero de 1600, en las actas de las Cortes de Castilla, se puede leer el ruego de las autoridades madrileñas para que aquellas murmuraciones no se convirtiesen en realidad, señalando que la perjudicada que quedaría toda la demás gente que ha labrado y edificado casas a muy gran coste. Entre otros argumentos, se aseguraba también que el rey estaría en Madrid más protegido de las epidemias que azotaban al país, ya que el clima vallisoletano era mucho más frío. De poco sirvieron ni este ni muchos otros movimientos diplomáticos. El 10 de enero de 1601 se oficializaba el traslado. El historiador Alfredo Aldar nos cuenta en El Duque de Lerma, corrupción y desmoralización en la España del siglo XVI, que para evitar que se produjera un colapso en la nueva capital, se prohibió mudarse a quien no tuviera un oficio acreditado en la corte o no viviera en la ciudad del Pisuerga antes de la llegada de la misma. No parece que fueran muy respetadas esas órdenes. En aras de evitar la congestión de la ciudad, se cambió también la sede de algunas instituciones instaladas en Valladolid, como la Real Chancillería y el Tribunal de la Inquisición, que se ubicaron en Medina del Campo. Pese a ello, los problemas inherentes a una capital de la época se trasladaron a Valladolid. Pero la cúspide del boato y la alegría en aquella Valladolid se dio tras el nacimiento allí el 8 de abril de 1605 del futuro rey Felipe IV. La felicidad de su padre por tener un heredero varón se trasladó a toda la capital. Bailes y canciones del pueblo se esparcían por las calles. La Plaza Mayor acogió una extraordinaria mascarada. Las antorchas iluminaron la ciudad. Todo ello en plena Semana Santa y para disgusto de las autoridades eclesiásticas. Las celebraciones las organizó el duque de Lerma, que aprovechaba cualquier ocasión para halagar al monarca y de paso reforzar sus privilegios.
Iba a ser una de las últimas veces que Valladolid desbordara júbilo como capital del país. Y es que, auspiciado, como no, por Sandoval, ya se estaba preparando un nuevo traslado de la corte, el destino de Nuevo Madrid. Esta había visto perder una parte importantísima de la población y con ella de su riqueza. Casi desde el mismo momento en que perdió la capitalidad, sus próceres empezaron a mover los hilos para recuperarla. Otra vez el más interesado en este movimiento era el duque de Lerma, que se había adelantado a todos y escuchaba con agrado los cantos de sirena. No era para menos. Por una parte, María de Austria había muerto en 1603 y con ella desaparecía la principal figura contraria a sus intereses presente en Madrid. Además, el duque había ido haciendo acopio de propiedades en la ciudad, aprovechándose de la caída de precios tras la marcha de la corte. Según relata Alfredo Alvar, había llegado a adquirir todas las casas del inmenso espacio que va desde la actual plaza de Neptuno hasta casi Atocha. Y es que el dinero influyó y mucho en el nuevo traslado. Madrid puso sobre la mesa una importante donación a la Casa Real a cambio de que volviese la capitalidad a la ciudad. 250.000 ducados era la cifra, una fortuna en aquellos tiempos. Por supuesto, el dinero fue aceptado. El duque de Lerma se hizo con una tercera parte. El 4 de marzo de 1606, la corte volvía a Madrid. Quedaba atrás la breve capitalidad de Valladolid, en donde comenzaba un vertiginoso proceso de decadencia de que tardaría muchas décadas en recuperarse.